Vamos a ver en este video el ejercicio 3 del trabajo práctico número 3. Para esto vamos a ver paso por paso cada una de las partes que componen este ejercicio. Entonces, se nos presenta una tabla y la primera pregunta A dice: indique la dimensión de la tabla y obtenga las distribuciones marginales. La dimensión de la tabla es de 2 por 2. ¿Por qué? Porque tiene 2 filas y 2 columnas. ¿Sí? Y las distribuciones marginales, como habíamos visto en el anterior video, las obtenemos sumando cada fila y cada columna. ¿Sí? Ahí obtenemos los totales y podemos conformar cada una de estas distribuciones, que quedarían de esta manera. ¿Sí? La tabla de 2 por 2 tenía las frecuencias conjuntas, las probabilidades conjuntas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que son las probabilidades, por ejemplo, de desarrollar HSP y tener antecedentes de migraña, ¿sí? Por ejemplo. En cambio, las distribuciones marginales nos dan, por ejemplo, los totales de cuántas mujeres desarrollaron HSP y cuántas no, o cuántas tienen antecedentes de migraña y cuántas no, que se pueden ver en esta tabla. En la pregunta B nos dice: ¿qué porcentaje de mujeres desarrolló hipertensión? ¿Sí? Para esto nos podemos remitir a una de estas distribuciones marginales, ¿sí? Donde tenemos cuántas mujeres desarrollan y cuántas no hipertensión. Podemos hacer de esta forma, ¿no? Como está en la resolución, obtenemos la proporción de mujeres con hipertensión o la frecuencia relativa, dividiendo la cantidad de mujeres con hipertensión sobre el total, es decir, 37 sobre 85, y eso lo llevamos a porcentaje multiplicándolo por 100. ¿Sí? Entonces nos da que el 5,40% de las mujeres desarrolla hipertensión. Luego en la pregunta C nos dice: ¿qué porcentaje de mujeres desarrollaron hipertensión y registraron antecedentes de migraña? ¿Sí? Si nos fijamos en nuestra tabla de 2 por 2 de distribución conjunta, vemos que son 24 las mujeres que tuvieron ambas características al mismo tiempo. Desarrollaron hipertensión y tenían antecedentes de migraña. ¿Sí? Entonces, esas mujeres en relación al total son el 3,50%. Hacemos la misma lógica que antes. Dividimos 24 sobre el total de elementos y esto lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. En el apartado D nos pide qué porcentaje de mujeres con antecedentes de migraña desarrollaron hipertensión. Y se resuelve de esta manera. 24 dividido 37 por 100 nos da este porcentaje. Ahora, ¿qué diferencia hay entre estas preguntas C y D? Ya habíamos mencionado la frecuencia conjunta y en el apartado D se refiere a la frecuencia condicional. La frecuencia conjunta, como mencionamos, se refiere a cuando se cumplen simultáneamente dos condiciones. Por ejemplo, tener antecedentes de migraña y desarrollar hipertensión. Mientras que la frecuencia condicional se refiere a
en este caso, dentro de las mujeres que desarrollaron hipertensión, tener antecedentes de migraña. Entonces hay una diferencia conceptual entre estas dos frecuencias que recomiendo remitirse a la bibliografía teórica para poder ampliar. ¿Cómo deberían distribuirse idealmente las frecuencias absolutas, manteniendo fijas las marginales si las variables fueran independientes? Deberían distribuirse de manera proporcional entre las celdas, ¿sí? Por ejemplo, si sabemos que el 5,4% de las mujeres desarrolla hipertensión y el 94,6% no, y esto no tiene nada que ver con tener antecedentes de migraña, es independiente, entonces en cada grupo se debe representar esta proporción, ¿sí? Por cada grupo debería ser la misma proporción. 0,054, que equivale a 5,4%, nos daría la proporción de las mujeres que desarrollan hipertensión para el grupo que tiene antecedentes de migraña, y el mismo porcentaje debería valer para las que no tienen antecedentes de migraña. Es decir, es completamente independientes, bajo este supuesto, una condición de la otra, ¿sí? Entonces deberían respetarse las mismas proporciones. En el punto G nos pide calcular el coeficiente Q de Kendall-Yull. Entonces, para esto necesitamos volver a nuestra tabla de 2×2, ¿sí? Entonces vamos a llamar a 24, lo vamos a llamar A. A 240 lo vamos a llamar B. A 13 lo vamos a llamar C. Y a 408 lo vamos a llamar D. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la fórmula para obtener dicho coeficiente, que nos da en este caso 0,5167. ¿Qué nos indica este coeficiente? Evalúa la intensidad de la relación entre dos variables dicotómicas. Su valor puede estar entre -1 y 1. El valor 1 sería una relación perfecta entre las dos variables. Es un caso ideal. Esto quiere decir que nunca se alcanza en lo empírico, que en la realidad, cuando tomemos una muestra, cuando midamos variables en la realidad, nunca nos va a dar efectivamente 1, sino que es un caso ideal. Y el valor de 0 indicaría que no hay relación entre las dos variables. Esto quiere decir que las dos variables fueran completamente independientes, ¿sí? En este caso, donde vimos que nos daba 0,5167 el coeficiente Q de Kendall-Yull, habría una intensidad entonces moderada, ¿sí? Porque está entre el 0 y el 1 a nivel medio. ¿Tiene interpretación el signo negativo del coeficiente o solo importa el valor absoluto? En este coeficiente, y resalto en este coeficiente porque en otros no es así, solo importa el valor absoluto. El signo va a depender del orden en que hayamos dispuesto las filas y las columnas, ¿sí? Y en el punto I nos pide calcula el riesgo relativo de desarrollar hipertensión para las mujeres que registran antecedentes de migraña. Entonces, ¿cómo se calcula el riesgo relativo? Tenemos ya un video que hizo la compañera Giselle Dorrego sobre este tema. En este caso, ¿cómo lo aplicaríamos? Calculamos la proporción, ¿sí?, que es 24 dividido 264,
de mujeres ¿sí? de mujeres que desarrollaron HSP sobre el total que tenía antecedentes de migraña. Calculamos la proporción de aquellas mujeres que no tenían antecedentes de migraña y desarrollaron el HSP, ¿sí? O sea, sobre los totales ¿sí? Calculamos las respectivas proporciones de mujeres que tienen y que no tienen antecedentes de migraña y desarrollaron HSP, y después esas proporciones las dividimos, ¿sí? ¿Esto qué nos da? Nos da que es 2,94 veces más probable desarrollar hipertensión en las pacientes que tienen antecedentes de migraña en comparación con aquellas que no los tienen, ¿sí? Esto nos sirve para pensar que estas dos condiciones, tener antecedentes de migraña y desarrollar el HSP, podrían no ser independientes, ¿sí?